Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, bendiciones donde quiera que se encuentren. Desde aquí nuevamente con nuestro hermano Agustín Afonso, libro de Lucas capítulo 13. Vamos a refrescar clase anterior. Abre tu Biblia conmigo, vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Dice Lucas 13, del 1 en adelante. En estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas en Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Versículo 2. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Pero esos sufrieron de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan ustedes, también perecerán. Entonces, bueno, conversábamos el día de ayer acerca de este párrafo de Lucas 13 y me llama la atención, hay un pequeño paralelo aquí de cómo están pensando ellos cuando, en cuanto al pecado de las personas. En Juan 9, estaba leyendo, decía, mientras caminaba Jesús, estoy leyendo Juan 9:1, vino un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntaron al rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron los discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de los padres? O sea, ellos pensaron acerca de los pecados de ellos o los pecados de los padres. O sea, realmente Jesús está hablando aquí acerca de esos que estaban ofreciendo sacrificios, que igualmente, si no se arrepentían, si no cambiaban de dirección, si no aceptaban el nuevo pacto, si no aceptaban el reino de los cielos que se había acercado, igualmente, si no se arrepienten, iban a perecer. Y no es que son más pecadores o menos pecadores, son todos vistos por igual. Y les pone también el ejemplo de los de Siloé. Entonces, el arrepentimiento, hablábamos que era cambio de dirección, cambio de mente, y aquí realmente lo más importante es como hacía la iglesia primitiva en el primer discurso de Pedro en Pentecostés, también el segundo y también con la predicación que hacían los apóstoles, que se arrepentían, reconocían al Mesías como su Salvador y eran acusados de su propio pecado. Me hizo también acordar el estudio de ayer que cuando trajeron a esa mujer para apedrearla, sorprendí en adulterio y le dijeron, ¿tú qué dices? O sea, fue sorprendida en adulterio y que hay que apedrearla. Bueno, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese es el problema que tenemos, el pecado. Cuando reconocemos ese pecado, nos arrepentimos, hay que obedecer a esa mentira. Me acuerdo los ejemplos también que colocaron las hermanas, el ejemplo de Marlene me gustó mucho de cuando citó a Pedro, cuando le falló al Señor, que lo negó 3 veces, pero él se arrepintió y lloró amargamente. A cambio, hubo un arrepentimiento, pero siguió al Señor. Pero el arrepentimiento de Judas, aunque devolvió las 30 monedas, fue un arrepentimiento que no dio fruto, porque fue un arrepentimiento y se fue y se ahorcó. Bueno, hermanos, continuamos. Hermano Agustín, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si tienen comentarios, preguntas, sugerencias, pueden abrir sus micrófonos. Dios les bendiga. Amén. ¿Preguntas? Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos todos a esta reunión del día de hoy nuevamente por Zoom para estudiar y compartir un poco más de la palabra de Dios. Estamos estudiando entonces el Evangelio de Lucas. Ya llegamos al capítulo 13. Vamos a ver hoy a partir del versículo 6 hasta donde podamos llegar. Espero que participemos todos, o sea, la idea es que todos participemos y podamos aprender los unos de los otros, porque yo no soy maestro, yo simplemente trato de discernir sobre lo que la palabra de Dios está diciendo y trato de hablar conforme a lo que la palabra de Dios dice, no más allá de lo que está escrito. Y esa es la idea, porque enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande,
porque de esto depende nuestra vida espiritual, nuestra eternidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando compartimos la palabra, cuando estudiamos la palabra, de no decir más de lo que Dios dice, ni tampoco menos. La idea es esa. Como decía el apóstol Pablo, que aprendamos de él y de Apolos, a no pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Tenemos que conformarnos con lo que está escrito. Leyeron el versículo 6 al versículo 9. Ayer le dije que leyera sobre la higuera. ¿Quién puede leer versículo 6 al versículo 9? Hermanito Agustín, yo quería comentar algo que ayer no comenté. Ajá. Bueno, primero que ellos tenían, cuando le dan como esta información o esta noticia a Jesús, estaba leyendo, estaba investigando y eso, ¿no? Ellos lo hacían como con la intención de que, como los galileos, pues ellos tenían como costumbres paganas y de hecho dice, hay algo bueno que puede salir de Galilea, ¿no? Como diciendo que estos eran mucho más pecadores que cualquier otro judío, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, siempre Él responde de una manera, por ser Dios muy sabia, ¿no? Entonces, Él sabe la intención y le dice que a ellos no les está pasando esto porque sean más pecadores, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando le ocurren cosas a las personas, podemos pensar igual, o porque las personas mueren de tal forma, ¿no? En este caso, a algunos le habían caído la torre de Siloé, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque ellos eran más pecadores. O incluso los profetas y el mismo Señor Jesús murió de una manera, como decía, pues las escrituras, morir en la cruz era ser maldito. Entonces los hijos de Dios vamos a padecer más. Muchas veces le pasan cosas malas a personas buenas, o le pasan cosas buenas a personas malas, ¿no? Entonces, pero lo importante que nuestro Señor nos dice es que nos debemos arrepentir, ¿no? Es decir, debemos convertirnos, hacer un cambio de mente, devolvernos del mal camino al camino de Dios, a depender totalmente de nuestro Dios, que nuestra vida esté escondida en Cristo, dice el apóstol Pablo. Y ayer reflexionando, me acordé de Génesis capítulo 3, versículo 17, que en el tiempo de la caída de Adán y Eva, ya déjeme ir un momentico ahí, ¿no? para recordar que en el tiempo de la caída de Adán y Eva, es decir, cuando ellos desobedecieron a Dios, que le dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, saltando al 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nosotros, sea tarde o temprano, vamos a morir en cualquier momento. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, si igual van a padecer, ¿verdad? Sea como estos galileos, bueno, lo importante es que ustedes se arrepientan, ¿no? Que nosotros nos arrepentamos y que tengamos una vida en el Señor, en el camino del Señor. Y yo creo, y yo he reflexionado en eso, es que nosotros igual vamos a morir, ¿sí? Hay unos que mueren antes o de una forma, eso no quiere decir que es que Dios nos está castigando y por eso le cayó una pared encima, lo atropelló un carro. En Mérida hubo un tiempo que los árboles estaban cayendo en las avenidas y aplastó carros que iban. Y la gente se preguntaba, pero
¿por qué mueren así? ¿Será que dónde estaba Dios? Y se preguntan, o aquí hubo ahorita una masacre en Texas de un joven que mató muchos niños. Y los niños son del reino de los cielos y murieron de esa manera, ¿no? De una manera terrible. Pero el punto es que si igual vamos a morir, es que estemos en el Señor. No importa la manera, ni es un castigo de Dios, simplemente que vivamos en el Señor. Que nuestra vida esté conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, el apóstol Pedro decía que es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas, por dolor, para que nuestra fe sea hallada preciosa, para que nuestra fe ante Dios sea preciosa. Entonces, los justos vamos a sufrir más. Los profetas fueron apedreados, el Señor Jesús murió en una cruz en el Calvario. Entonces, eso es lo que ayer yo reflexionaba en eso. Entonces, si vamos a morir, que partamos en el Señor, ¿no? Entonces, es allí la urgencia de convertirse, a la conversión, de arrepentirse, de que haya un cambio de mente, una transformación en nuestras vidas. Es lo que el Señor acá nos está, un llamado, ¿no? A que vivamos en Él, en que nos arrepintamos de nuestros pecados y que perseveremos en su gracia. Amén. Amén. Gracias, hermanito, por Amén. permitirme compartir con ustedes esto. Gracias, hermanita. Ok. No sé si... ¿Quién va a leer? Yo tengo una pregunta, hermanito Agustín. Dígame, hermano. En primer lugar, pido disculpas que ayer no estuve, fue fuera de mi alcance y no sé si ayer hablaron de esto, pero aquí en esta partecita estoy media confundida y quería preguntarle, en el versículo 1 del 13 que dice, acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿A qué sangre se refería? Buena pregunta. Bueno, eso hablamos ayer de eso. Ciertamente no sabemos quién son estas personas porque estas personas se acercan a Jesús para contarle lo que había sucedido con unos galileos allá en el templo, en Jerusalén. Eran galileos, como sabemos que los galileos también eran judíos, también eran parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y ellos, como parte de la ley, ellos tenían que rendir, tenían que hacer los sacrificios que mandaba la ley allá en el templo. Tenían que también participar de eso. No sabemos realmente lo que sucedió, porque la Biblia no lo revela, pero sí sabemos que hubo una matanza de galileos en ese momento allá en el templo. Se dice, estuve leyendo por ahí, que lo mencioné ayer, que Pilato fue uno de los que construyó el acueducto de Jerusalén, y dicen que él utilizó mucho de lo que eran los recursos del templo, el oro y las cosas que tenía en el templo de valor, para financiar lo que era la construcción del acueducto. Entonces, aparentemente, estos galileos se opusieron o hicieron resistencia y por eso hubo esa masacre. Cuando dice que mezclaron la sangre de ellos con los sacrificios, es porque ellos estaban ofreciendo sacrificio a Dios y ellos murieron en el templo, pues, o ahí en la puerta del templo, cuando fueron atacados por los soldados enviados por Pilato para que por lo que estaba haciendo, una revuelta que se había armado ahí en ese momento. Entonces ellos mueren asesinados, es lo que entendemos con este texto. Ellos mueren asesinados, derraman sangre, ¿verdad? Y eso se mezcla con los sacrificios, porque ellos aparentemente mueren defendiendo el templo, defendiendo a Dios, pues, defendiendo sus creencias. Pilato sabemos que era romano, él no creía en Dios, pues, ni estaba esperando un Mesías, pero ellos sí eran judíos, como dice Lisbeth. Los galileos eran judíos, pero ellos vivían en la región de Galilea, pues. Cuando los apóstoles encuentran a Jesús o se dan cuenta que Jesús es el Mesías, ellos buscan a Natanael
eso está en Juan capítulo 2, si no me equivoco, Juan capítulo 2, y él le dice, hemos encontrado al Mesías, el hijo de José, no de Galilea, no dice Galilea, sino ¿de dónde era Jesús? ¿Se acuerdan? Nazaret. De Nazaret, él dice de Nazaret, pero Nazaret queda en Galilea. Por eso Lisbeth mencionaba que los galileos eran como mal vistos, y entonces el mismo Natanael dice, ¿acaso haya salido algo bueno de Nazaret? O sea, algo bueno ha salido. Entonces los galileos, claro, a amor eran mal vistos por los otros judíos, por los que vivían en la parte de Judea, que es donde estaba Nazaret, Jerusalén, y entonces pensaban que eran más culpables que los otros judíos. Pues por eso ellos le mencionan esto a Jesús. Dice, bueno, ¿por qué ellos mueren? Y eran judíos, ¿por qué Dios no lo defendió? O sea, era lo que ellos entendían, ¿verdad? Como ellos entendían que los pecadores recibían castigo. Era lo que era la teología de la retribución, que ellos creían en esa teología, que eso no es bíblica, por cierto. La teología de la retribución no es bíblica, pero los judíos creían en eso. Hasta los apóstoles, como leyó Alejandro hace rato, allá en el capítulo 9 de Juan, donde los mismos apóstoles le preguntan a Jesús por un ciego de nacimiento. Le dice, ¿este caso nació ciego porque pecaron sus padres o pecó él? O sea, ¿quién pecó para que él haya nacido ciego? O sea, realmente ellos creían que la persona cuando sufría algún castigo, alguna enfermedad o lo que sea, era porque eran pecadores. Y era lo que trataban de hacer ver a Jesús estos hombres que se acercaron a él a contarle esta historia. Por eso Jesús después dice, pero recuerden también aquellos de la Torre de Siloé. Hubo 18 que murieron aplastados por la Torre de Siloé. Y fue en Jerusalén, no eran galileos, eran judíos, eran de Nazaret, de Jerusalén. Eran de Jerusalén y también murieron. Por eso él dice, por eso es lo que quiere decirlo, o hacerle entender a ellos que realmente no era porque fueran o no fueran pecadores, porque al final todos son pecadores. Dice, si ustedes no se arrepienten van a perecer igualmente. O sea, él lo que quiere decir es que todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos, todos tenemos deudas con Dios y por eso vino Jesús a pagarla, ¿verdad? Pagar esa deuda que tenía Jesús. Pero la pregunta de la hermana Nelly es eso, o sea, ellos no es que mezclaron, no es que ellos se sacaron la sangre y la mezclaron con los sacrificios, sino que fueron asesinados por los soldados romanos, enviados por Pilato por alguna revuelta o algo que sucedió durante ese momento que estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Es lo que creemos, es lo que yo he leído y es lo que la gente cree que pasó. O sea, pudo haber sido por eso. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Está bien, hermana Nelly? ¿Está conforme con la respuesta? Sí, gracias, Si hermano. no reclame, hermana. Si usted no está conforme, reclame. Si no me gusta esa respuesta. Y entonces Gracias, dejamos al hermano Roberto Miranda para que nos enseñe. Perdón por retrasarlo en el estudio. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Comentarios, preguntas? Si no, continuamos entonces con la parábola de la higuera. Está en el versículo 6 al versículo 9. ¿Lo iba a leer la hermana Nelly, no? Sí. No, lo voy a leerlo yo. Léalo, hermana. Parábola de la higuera estéril. Versículo 6, capítulo 13 de Lucas. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén. Me gustaría sus comentarios sobre esta parábola. ¿Por qué Jesús habla en estos momentos de esta mata de higos o esta higuera? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Fíjese que el contexto es lo que estuvimos estudiando ayer, ¿verdad? En el contexto, aparentemente, ese es el contexto que Jesús le está dando a esta parábola, donde dice que el que no se arrepiente va a perecer igualmente. El que no se arrepiente igualmente va a perecer
no de la manera como perecieron los de Galileos, ni como perecieron los que estaban en la torre de Siloé, los de Jerusalén, pero iban a perecer. Está hablando de perecer espiritualmente, o sea, lo que es la muerte segunda, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Dígame. Parece ahí que se está refiriendo al pueblo de Israel. Hay varias cuestiones que está dando. Y también encontramos otra parábola en el Antiguo Testamento, en Isaías 5, del 1 al 8, sobre la uva silvestre. Sí, eso lo tenía yo también para leerlo. Porque, pero léelo, está bien. Digamos que una parábola es como algo, contar una historia extendida para otra. Entonces, parece que está refiriéndose al pueblo de Israel. Normalmente en la Biblia encontramos tres árboles o tres árboles que producen fruto que se utilizan mucho para identificar al pueblo de Dios. No solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo de Dios, que era la viña. La viña es la mata de uvas. La vid es la mata de uvas. Es viña, portugués es viña, aquí en español es vid, ya se me está mezclando los idiomas. La vid es la mata de uvas. Después tenemos la higuera, que también se utiliza, aquí en este texto se utiliza la higuera, no para referirse realmente a los higos. Y hay otra mata que es la mata de las aceitunas. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Olivera. El olivo. Olivo. El olivo. Vemos en Juan capítulo 15, donde Jesús habla de la viña, de los pámpanos, y refiriéndose a quién, al pueblo de Dios. Vemos a Pablo hablando en el capítulo 11 de Romanos sobre la higuera. La higuera. La oliva, el olivo silvestre, que fuimos injertados, que los gentiles fueron injertados en el olivo, el olivo, el verdadero olivo, pues. Y vemos el caso de la higuera acá. Como dice el hermano, ya en Isaías capítulo 5, si que lo podemos leer, del 1 al, podemos leer hasta el versículo 7. Él está hablando de una viña, pero no está hablando simplemente de una mata de uvas. Está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Sabemos que actualmente ya el pueblo de Dios no es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces aquí Dios está refiriéndose al pueblo de Israel como una viña, como una mata de uvas. Y entonces se refiere a eso, que el pueblo de Israel lo identifica con... ¿Por qué? ¿Por qué utiliza Dios este tipo de parábolas de esta manera? Porque era algo que la gente conocía y era algo de diario. Ellos producían ese tipo de frutos. Ellos sembraban, igual que cuando se habla de las ovejas, del redil, y es algo que ellos conocían porque trabajaban en esa área. Igual que cuando vemos en el caso de Joel, en el libro de Joel, el profeta Joel, vemos de la higuera también.
hablando de la higuera. El capítulo 1 de Joel, versículo 6, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Entonces, cuando se habla de la vid y de la higuera, se está hablando del pueblo de Dios. Es lo que se refiere estos profetas. Y cuando Jesús, perdón, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sí, el pueblo, vamos a decirlo el pueblo de Dios, porque en el Viejo Testamento era el pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios, pero actualmente, cuando Jesús, claro, Jesús aquí está hablando al pueblo de Israel, porque ya él todavía no se había sacrificado, todavía los gentiles no eran parte del pueblo de Dios en estos momentos, sino que todavía es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el que estaba esperando al Mesías y realmente no lo habían identificado como el Mesías, sino que ellos más bien al contrario lo estaban rechazando. Entonces Jesús cuenta esta parábola. Ahora, ¿por qué Jesús cuenta esta parábola acerca de un hombre que tenía una higuera? Fíjense que hay dos historias semejantes en los otros evangelios, tanto en Marcos como en Mateo. En Marcos capítulo 11, y vemos diferencia entre las dos historias de esta que está contando Jesús o contada por Lucas, con la que cuenta Mateo y lo que cuenta Marcos. En Marcos capítulo 11, versículo 12, vemos que Jesús maldice una higuera también. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque es de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Se está hablando de la fe. Entonces aquí tenemos Jesús no maldiciendo, sino jamás produzcas fruto, porque la higuera solamente tenía hojas, aunque no era el tiempo de higos. La higuera tiene un tiempo en que produce higos. Y Jesús, al decir estas palabras, la higuera se seca completamente. Pero fíjese que esto está enfocado o está relacionado con la purificación del templo. Cuando Jesús llega al templo y encuentra a los mercaderes del templo, la gente vendiendo animales y haciendo cambios de moneda, y que Jesús llega y empieza a tumbar todas las mesas por el celo que tenía por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Igual que en Mateo capítulo 21, él igualito también está enfocado en ese mismo contexto. Mateo 21, vemos a Jesús también con la misma historia de la higuera, en el versículo 18. Vemos primero la purificación del templo, en el versículo 12, después viene el versículo 18 con la higuera que se seca. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, os será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, en el contexto vemos que es la purificación del templo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo los israelitas, los judíos en el templo? El templo era un lugar sagrado, era la casa de Dios, es donde iban a ofrecer los sacrificios. Lo que habían construido para eso, tenía ese fin. Pero ¿en qué habían convertido los israelitas el templo de Dios? En guarida de ladrones, como dice el mismo Jesús, ¿verdad? Ahí en Lucas. Fíjense que esa historia de la purificación del templo en Lucas
creo que aparece en el capítulo 20, si no me equivoco, o 21. Yo sé que aparece mucho más adelante. 19:45. En el 19, el capítulo 19, aparece lo que es la purificación del templo, el versículo 45 adelante, mucho más adelante de esta historia que está contando Jesús, o esta parábola que está contando acerca de la higuera. O sea que aparentemente esto que está diciendo Lucas es otra historia diferente a la que menciona Mateo y la que menciona Marcos. O sea, es completamente distinta. ¿Por qué? Porque aquello se enfoca en la severidad de Dios, como dice Romanos capítulo 11, cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos acerca de que ellos, los gentiles, fueron injertados o sea, lo que era la higuera silvestre fue injertado en la higuera, En el olivo. en el olivo, el puro, olivo silvestre. Exacto, fue injertado en el olivo, que era el original, pues. Pero, ¿qué pasaba si ellos se desgajaban del olivo? Dice que iban a ser condenados igual. Dice, versículo 21 del capítulo 11 de Romanos. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces vemos en Mateo y Marcos, cuando habla de la higuera, donde se está viendo la severidad de Dios. O sea, porque cuando eso tiene que tener un significado, el hecho de que él le haya dicho a la higuera, jamás salga fruto de ti, y se secó la higuera, con respecto a esta historia en el capítulo 13 de Lucas, donde aquí la higuera no se seca, sino que el viñador, o sea, el dueño de la viña, porque según la historia, esta higuera está sembrada en un viñal donde están las uvas, o sea, la higuera junto con las uvas. Y dice que el hombre vino hace 3 años que venía a buscar fruto y no lo hallaba. Y le dice al viñador, córtala porque está inutilizando la tierra. O sea, ¿para qué está eso ahí si no está produciendo los frutos? ¿Y qué le dice el viñador? Déjala un año más. Voy a cavar alrededor, le voy a poner abono. Y si el año que viene no da fruto, bueno, la cortaré. O sea, es como dándole una oportunidad. Entonces aquí vemos la bondad de Dios. Vemos la severidad de Dios cuando se seca la higuera, porque el pueblo de Israel estaba apartado completamente de lo que era la voluntad de Dios. Ya habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones. Ya ellos habían perdido el sentido completo de lo que eran los sacrificios y la ley, y estaban haciendo las cosas ya diferente a lo que era la voluntad de Dios. Ya estaban haciendo las cosas por costumbre, por tradición, pero no por agradar a Dios, porque no estaban agradando a Dios con lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué hacía Dios? Bueno, si tú no produces los frutos, entonces no sirves para nada, o sea, no estás haciendo nada. Entonces se seca simplemente y se aparta. Pero aquí en este caso, cuando habla de que tenemos que arrepentirnos porque todos somos pecadores, todos cometemos pecados, o sea, no solamente los galileos que perecieron, o los que estaban en la torre de Siloé que se cayó y perecieron también, no solamente ellos eran pecadores y por eso murieron, sino que todos nosotros somos culpables de pecado. Por tanto, tenemos que arrepentirnos, pero Dios es paciente para con nosotros, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso con nosotros. Fíjense que aquí el dueño de la viña donde estaba la higuera representa a Dios. ¿Quién es el viñador? Jesús. El viñador es Jesús, que es el que está cuidando de la higuera. El que le está diciendo a Dios, dale una oportunidad más. Espérate, todavía no. Vamos a cavar alrededor, vamos a ponerle abono y vamos a ver si da fruto. O sea, vamos a darle oportunidad. O sea, Jesús está hablando de que hay que darle oportunidad de que la gente se arrepienta. O sea, vamos a darle la oportunidad de que ellos te conozcan y se arrepientan. A pesar de que somos todos culpables de pecado, tenemos esa oportunidad que nos da Jesucristo, como en el caso de esta higuera, que el viñador quería cortarla, decía, córtala porque está inutilizando la tierra. Pero
viñador, el dueño dijo esto, pero el viñador decía, no, espérate, vamos a abonarla, vamos a acabar alrededor y vamos a darle la oportunidad de 1 año para que dé fruto. Y si no da fruto, bien. Si no, la cortaré después. La cortaré después. O sea, Dios nos da la oportunidad. Y sabemos que Jesús está hablando de esto porque Él venía a pagar el precio por nuestros pecados. Pero el hecho de que Jesús haya pagado el precio por nuestros pecados no significa que ya todos somos justificados. La justificación tiene que ver con la fe. O sea, somos justificados cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Primero tenemos que creer en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que vino a entregar su vida por nosotros. Y tenemos que tener esa fe activa, no una fe muerta, como dice Santiago. Tenemos que tener una fe viva, ¿verdad? Una fe que obedece, una fe que se entrega al Señor, que vive conforme a la voluntad de Dios, como decía Lisbeth hace rato, ¿verdad? Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos da la oportunidad y la oportunidad la tenemos todavía. Ya la higuera, en este caso, para nosotros ya no es el pueblo de Dios Israel. Ya puede representarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como ciudadanos del mundo. Ya los gentiles también entran en esta condición. ¿Por qué? Porque todos tenemos la oportunidad todavía de arrepentirnos. Todavía tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Cristo, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿algún comentario? Si quieren comentar algo o hacer alguna pregunta. Sí, Agustín, hay varios hermanitos, la hermana Carlita, el hermano Fidel, la hermana Lisbeth, mi persona, todos que estamos en fila. Hermano Carlita, ¿usted estaba primero? Ok. Ya no, entonces hermano Fidel, pasamos. How are you, hermanos? How are you? Sí, efectivamente esta parábola nos da una enseñanza muy bella, ¿no? O sea, y la veo de esta manera, que el destino, cómo la oportunidad nos da que podamos cambiar nuestro destino, como le cambió la higuera, o como la oportunidad que le dio el viñador para que esperáramos 1 año, pues, para que cambiara el destino de esa higuera. Así es Dios con nosotros. Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestro destino, hermano. Y ese destino, por supuesto, nosotros tenemos la oportunidad de cambiarlo. Nosotros mismos tenemos la decisión de cambiarlo. El destino como higuera, nosotros estábamos secos en aquel tiempo y hoy día nosotros vemos que somos una higuera floreciente, una higuera que da frutos, o un pámpano lleno de muchas uvas, una mata con mucho fruto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que socavó y qué es lo que eso enseña también cuando habla acá del viñador, que dice que le demos la oportunidad de que él haga un surco y pueda colocarle un poco dice acá que cabe el abono. Entonces, ¿qué es el abono para nosotros? La palabra de Dios. Hoy día nosotros vemos este abono de la palabra de Dios para que nosotros podamos florecer. Y eso nos cambia a nosotros la vida, hermano, nos cambia el destino. Eso si lo vamos a un momentico a Romanos capítulo 12, verso 3, para ver qué nos enseña allí, cuando el destino nos cambia, cuando nosotros hemos aprendido muchas cosas para que el destino nos cambie, hermano. El destino que hemos tenido, porque nosotros estamos predeterminados, primeramente, bueno, o quedábamos fuera del reino de los cielos o tocábamos entrar al reino de los cielos. Eso es una decisión nuestra. Pero vemos aquí cómo está la higuera. Está seca. Así estábamos nosotros antes de arrepentirnos y bautizarnos. Pero teníamos que primeramente ser regados, ser sembrados. O una buena, ¿para qué? Para que tuviésemos una buena semilla, tuviésemos un buen fruto. ¿Qué dice Romanos 12:2, por favor? Quien lo tenga por allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está.
nosotros debemos estar renovándonos día a día. ¿Qué hicieron con esta higuera? ¿Qué quería él? Que se renovara, hermano. Que se renovara, porque era la voluntad de Dios. Así es lo que nos enseña hoy la palabra. ¿Y por qué? ¿Cómo hoy predicaría Jesús? Si antes, Agustín ahorita lo dijo, y ese, me imagino yo que las hermanas levantaron la mano diciendo también que cuál era la señal que había en aquellos tiempos para predicar. Dígame. Dígame. No. ¿Por qué en aquel tiempo se predicaba de esta manera? Porque era lo visible, era lo que había en ese momento. Lo que era sembrar, lo que era ganado, pastoreo, estas cosas. Pero hoy día, ¿cómo predicar eso? A través de las redes sociales, a través del WhatsApp, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hoy nos enseña a nosotros esta pequeña parábola. Humildemente me gustó, me encantó y la asemejo mucho con este capítulo de Romanos, capítulo 12, verso 2, y el 3 también tiene un poquito de enseñanza en esto, a través de la fe. Cualquier pregunta, bueno, ahí me lo bendiga. Amén. Hermanita Lisbeth, no sé si usted quiere comentar algo. Hermanita Lisbeth. Sí, solamente quería comentar que he buscado las características de la higuera y que es un árbol, es un tipo de árbol que crece en zonas desérticas y áridas y echa fruto 2 veces al año. Bueno, también hay gente que tiene en su casa árboles de higo, ¿verdad? Y bueno, es que ya el hermanito Fidel dijo todo. Ya que voy a decir, eso es lo que iba a comentar. Amén, hermanito. ¿Sabes, Agustín? Mientras estaba leyendo este pasaje, también lo entiendo, ¿no? Que es una manera de observar también, ¿no? Cómo esa higuera estéril podría ser el pueblo de Samaria, por decirlo ¿por qué lo digo de esta manera? Porque cuando estudiábamos Lucas capítulo 9, que enviaron a los discípulos a predicar a Samaria, que venían de regreso, vino aldea de samaritanos y Jesús quería parar a descansar, a pasar la noche o a descansar y no los recibieron. Entonces los discípulos le dijeron, maestro, ¿quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, ¿por qué digo esto? Porque luego en Hechos de los Apóstoles, tiempo después, vemos que los samaritanos se arrepienten y siguen a Cristo, allá con la predicación de Felipe. Y después los mismos apóstoles que querían orar para que los consumiera Dios, fueron a confirmar a los discípulos allá en Samaria. Entonces, bueno, sticker estéril, claro. El tema es que si no se arrepienten, o sea, Dios está diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a dar la oportunidad. En Nazaret no se convirtieron ninguno. Eso es un tema, pero después que Jesús partió de este mundo y vieron el poder tan grande que se hizo en esa cruz y el sacrificio tan grande, ellos empezaron a dar frutos de arrepentimiento. Hermanita Alex y después mi hermanita Carlita. Mis amados hermanos, esta parábola de la higuera estéril, yo la relaciono particularmente con la misericordia de Dios, que todos los días son nuevas. Y todos los días tenemos esa oportunidad de abonarnos, de abonarnos, como decía el hermano Fidel, con la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos viendo frutos en algunas áreas de nuestras vidas, porque a veces nos enfocamos en algunas y descuidamos otras. Pero como aquí digo primeramente que todos los días, pues la misericordia de Dios son nuevas y eso nos permite esta parte donde dice la palabra, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces,
Esa es la misericordia de Dios todas las mañanas, dándonos esa oportunidad de escarbar esa área en que nosotros no avanzamos, pues, y abonarla con la palabra y ver que empiece a dar fruto. Pues yo, esto para la relaciono de esa manera, pues. Déjala, es esa misericordia que todas las mañanas son nuevas. Gracias. Amén. Y eso que dice la hermana Alex, también lo comparto yo. Bueno, comparto la opinión de todos mis hermanos, porque la verdad es que la palabra de Dios es tan maravillosa que nos habla directamente al corazón. Y cuando nosotros, yo particularmente, durante mucho tiempo yo escuchaba esta parábola y yo decía, me daba miedo, la verdad. Me daba miedo porque yo al principio o en un momento de mi vida fui muy floja, no sé si se entiende el concepto, la palabra flojo, y pasaba el tiempo y yo no reaccionaba y vivía mi vida normal. Y Dios, como dice la hermana Alex, tuvo misericordia de mí y su amor hacia mí fue tan grande que no me cortó de una, o sea, me dio tiempo y gracias a eso y gracias a ese amor de Dios yo estoy aquí hoy día. Gracias a eso, cada día nosotros, o yo particularmente, aprendo y me nutro de la palabra de Dios y voy dando fruto. Yo veo mi vida hace un tiempo atrás y mi vida ahora y sí se nota, yo noto el cambio. Y veo, hoy día estaba conversando con una hermana de sangre que me decía, no, es que es muy difícil, todo es muy difícil, y yo decía, no, no es difícil, o sea, es trabajoso, pero no es difícil, con Dios no es difícil. Cuando uno aprende a dejar las cosas a Dios, cuando uno aprende a confiar en Dios, las cosas no son difíciles. Ese es mi percepción, es decir, tenemos que hacer nuestro trabajo, sí, perfecto, pero Dios hace mucho por nosotros. Entonces, esta parábola hoy día que la escucho, bueno, la he escuchado varias veces, pero hoy que la escucho de nuevo y la veo de nuevo, ya no me da miedo, me da alegría. Me da alegría saber que Dios trabaja en nosotros, que trabaja en mí, trabaja en todos nosotros y que tenemos, y nos ama tanto que nos da ese tiempo. Él nos da tiempo para que nosotros demos fruto. Y eso es maravilloso. Gracias, hermano. Vamos a ver otra visión de esa parábola. Bueno, hermano Roberto. Robertito Miranda. A lo mejor ya lo vas a decir, Agustín, ¿para qué? Mejor enséñalo tú. No, diga, hermano, diga usted, hermano. Yo quería dar otra visión de esto, que es la tolerancia de Dios, ¿verdad? La tolerancia de Dios, porque dice la palabra ahí claramente que el hombre el viñador, esperó 3 años y va a esperar otro año más, abonando. O sea que eso es la tolerancia de Dios. La tolerancia es esa. En Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Hablando de la mujer Jezabel, en el versículo 20, dice el 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse, ¿verdad? La tolerancia de Dios es tiempo y es cantidad de pecados. Ahora, eso no es lo que nos debe dar miedo, es eso, porque antes, ¿verdad? En el libro de Amós, en el capítulo 2, esta era la tolerancia de Dios. Versículo 4, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4, no provocaré su castigo. O sea, 3 y 1 más son 4, hasta ahí nomás le voy a dar. Tremendo, ¿eh? Si pecan 4 veces, ahí se acabó. 1, 2, 3. Yo me acuerdo, así yo tenía una tía que hablaba con mi primo. Cuando mi primo se portaba mal, ella decía que le iba a dar una paliza a los 3. Y aquel niño se portaba mal y él más le decía, se llamaba Totín. Le dice, Totín 1, y aquel seguía. Totín 2 y seguía. ¿Verdad? Totín 3 y paraba, porque ya sabía que después del 3, le llegaba la avaricia, ¿no? Pero le daba tolerancia. Esa es la tolerancia de Dios con nosotros. Pero, ¿cuál es la tolerancia ahora? Cuando Pedro está allá en Mateo 18 y le pregunta
al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y él dice, él piensa, no 4 veces, ¿qué te parece? 7 veces. 7 veces, es mucho, ¿verdad? ¿Y qué le contestó Jesús? 70. 70 veces 7. La tolerancia de nuestro Señor es tremenda, es maravillosa. No es para aprovecharnos de Él, ¿no? No es que empiece a contar, pero piensa en eso, como dijo ahorita la Carlita, ¿no? Me da miedo, porque imagínate si empieza a contar. Roberto 1, Roberto 2, ¿verdad? Y pero si me dice 70 veces 7, tengo que esperar que llegue hasta 490 si soy buena aritmética. Cuando va en el 488 ya hay que pararle. Pero ¿cuánto pecamos? Así es. ¿Cuánto es la tolerancia de Dios? La tolerancia de Dios es tiempo. La tolerancia de Dios no es que Él tolera el pecado, nos da tiempo para arrepentirnos. Ese concepto lo tenemos que aprender bien claro. Amén. Fíjese, Fidel, ¿ibas a decir algo? Sí, hermano, un complemento un poco sobre lo que dijo Roberto, era lo que yo más o menos estaba queriendo hablar hace rato también. Es sobre ese tiempo, ¿no? Muchas veces en la iglesia o en la congregación tenemos personas que, está bien, se arrepintieron, pasaron allí, pero hasta ahí, pero no han dado fruto. No han dado fruto, a lo mejor de arrepentimiento sí, pero no han dado fruto de llevar el evangelio. Y me imagino yo que la hermana Carlita lo que decía era esto, que yo no he dado fruto, yo no he dado fruto. Me da miedo. Y eso a veces no entendemos, hermano. No lo entendemos, porque la palabra inclusive habla de tus frutos, por tus frutos te conoceréis. No se dejan conocer por fruto de lo que hemos dado. A lo mejor, bueno, sí, es que yo he dado fruto, hermano, yo me arrepentí. Pero ¿dónde están tus frutos de llevar el evangelio? Entonces, ese nivel de tolerancia que habla el hermano Roberto para con Dios, sí existe, pero mira lo que dice la parábola. 3 años. Vamos a darle chance un añito más, pues. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, ¿cómo nos va a conocer el Señor? Por nuestro fruto. También hicimos, aquí habla a la hermana Carlita de mostrar los cambios en nuestra vida, en nuestra personalidad. Pero ¿dónde están los frutos después que es nuestra misión? Después que nosotros nos arrepentimos y bautizamos. Llevar el evangelio a toda criatura para también bautizarlo o llevarlo a los pies de Cristo. Eso es, ¿dónde están tus frutos? Esos son los frutos que tenemos nosotros la oportunidad de que, porque la mujer a veces dice, ay, pero es que nosotros somos cero a la izquierda. Para tus frutos también tú lo puedes llevar. Tu fruto te lo puedes llevar. Puedes predicar el evangelio, no te está diciendo que no lo haga. Sí, pueden predicar el evangelio, llevarlo a los pies de Cristo. Esos son esos frutos, hermano. También que nosotros tenemos que valorar y ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón de llevar la palabra del Señor. Amén. Amén. Ok, ahí me gustaría ahora, dígame, hermano Roberto. Cuando se habla de llevar frutos, recuerden que los que obedecen a Cristo darán fruto a 30 por 1 y 60 por 1 y 100 por 1. Y uno dice, uy, ¿cuánto fruto hay que dar? Pero yo no soy agricultor, pero sí aquí en West Texas, en la parte de Texas del oeste, se trabaja mucho el algodón. Y no sé si han visto una planta de algodón, produce capullos. Una planta viene de una semilla. Y una planta produce 40, 50, 60 capullos. Y cada capullo tiene 150, 200, hasta 300 semillas. Imagínense el fruto que da, las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace. Es increíble cuando empezamos a pensar en lo que es capaz de dar fruto. Y es una planta que se da en clima seco. Igual que la higuera que hablaba Lisbeth. Ya no te quito más tiempo, solo eso. No. Ya el tiempo se está cumpliendo ya, son las 7. No, pero quería dejar, o sea, para que reflexionen y piensen un poquito sobre otra visión de esta parábola que me parece bastante lógica también. O sea, ciertamente vemos la misericordia y la paciencia de Dios para con nosotros. Pero fíjese que Jesús está hablándole a los israelitas.
Entonces cuando dice, dijo también esta palabra, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Cuál es la higuera? El pueblo de Israel, ¿verdad? La higuera es el pueblo de Israel. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Vino a buscar fruto ¿en dónde? En el pueblo de Israel y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto tiempo está el hombre buscando, o el dueño de la higuera, buscando fruto? 3 años. Fíjense que Jesús está en sus últimos, vamos a decir, sus últimos días en la tierra. ¿Cuántos años ya pasaron? 3 años. Ya pasaron 3 años de que Jesús vino a mostrar quién era, pero ellos no lo reconocieron. Entonces están buscando fruto en Israel hace 3 años, pero no reconocieron al Mesías, no se dieron cuenta de quién es o no lo aceptaron. Dice, vengo, hace 3 años que vengo y no lo hallo, córtala. O sea, ya no te aceptan, vamos a desechar al pueblo de Israel, córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, está inutilizando, o sea, estamos poniéndole interés en el pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios, pero no quieren reconocer al Mesías, no lo quieren aceptar, más bien al contrario, lo querían matar. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, ¿quién? El viñador. ¿Quién es el viñador? Jesús. Señor, déjala todavía este año. O sea, este año, ¿por qué? Porque Jesús todavía estaba ahí. Todavía Jesús tenía que cumplir su misión, la misión de morir. Dice, entonces, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Cómo Jesús cavó alrededor de ella y la abonó? Sacrificándose. Él se sacrificó primeramente por el pueblo de Dios, que es Israel, ¿verdad? Porque él muere en manos de ellos, de los romanos y de ellos, condenado por ellos. Pero él se sacrifica por ellos, entonces los está cavando alrededor y los está abonando. ¿Para qué? Para ver si de esa manera, cuando ya lo ven resucitado, ya lo ven que la tumba está vacía, ellos se arrepienten y buscan a Dios, empiezan a producir el fruto que deben producir. Por eso dice, déjala todo este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone, y entonces después veremos, si no da fruto, bueno, la cortarás. Como pasa allá en Romanos capítulo 11, cuando el apóstol Pablo le enseña a los romanos que las ramas originales fueron desgajadas para injertar el olivo silvestre. ¿Por qué? Porque los judíos desecharon la salvación. Ellos desecharon a Jesús, desecharon el Mesías. Mientras que los gentiles sí lo aceptaron, sí lo recibieron. Se fueron injertados esas ramas silvestres en las originales y reciben todos de la misma savia de la raíz que viene de Dios. Entonces, más o menos una visión también de esta parábola, ¿no? Porque está hablando de los 3 años y de que ese año todavía Jesús dice, espérate todavía, vamos a que yo cumpla mi misión, que yo me sacrifique por ellos, resucite, me voy al cielo, y a ver si se arrepiente, a ver si cambia, a ver si realmente acepta. Y bueno, y vemos que en Pentecostés, los primeros que se convirtieron fueron los israelitas, fueron los judíos, que era la fiesta de Pentecostés y era lo que había era puro israelita. Y fíjense que cuando el apóstol Pedro les predica a ellos, le dice, a este Jesús al que ustedes crucificaron, o se los está acusando de ser partícipes de la crucifixión de Cristo. Y cuando ellos fueron partícipes, no significa que lo tuvieron ellos mismos martillando ahí para clavar los clavos, sino que ellos apoyaron eso. ¿Por qué? Porque no creían en el Mesías, no creyeron en el Mesías a pesar de todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó, todas las señales que hizo, ellos no creyeron. Pero con todo y eso, ellos se arrepintieron. Porque le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Jesús le dice, arrepiéntanse y bauticen. Dice que ese día, como 3,000 personas fueron añadidas al reino de Dios porque se arrepintieron. O sea, le dio la oportunidad, Dios le dio la oportunidad por medio de Jesús al pueblo de Israel que se arrepintiera, y muchos de ellos se arrepintieron. Y fíjense que la iglesia comenzó en Jerusalén con esos 3,000 que fueron participantes de la muerte de Cristo. Es una visión de la parábola. No sé si quieren comentar algo. Amén, hermanito. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? ¿Algo más que añadir, Agustín? No. La semana que viene continuamos con Jesús sana a una mujer en el día de reposo.